Y vamos a abrir nuestro corazón y permitir que Dios nos bendiga en este día a través de la palabra que nuestro hermano nos va a compartir. Pastor, gracias. Muchas gracias. Agradezco el privilegio y a la directiva por este honor que me brindan de poder compartir con ustedes algo de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, hermanos, para dar lectura? Quiero ser muy respetuoso con el horario y abrir la escritura en Proverbios capítulo 15 y versículo 13, 14 y 15. Proverbios 15, versículos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ministres, Señor. Somos tus siervos, tus ministros. Háblanos en el nombre de Jesús. Puede tomar su lugar, gracias. El tema que quiero compartir, hermanos, con ustedes es adquiriendo inteligencia emocional para un ministerio sano. Hay tres áreas que el Señor trabaja: somos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros como pastores pastoreamos esas tres áreas a nuestra gente: lo físico, lo emocional y lo espiritual. Según las estadísticas o los informes que nos dan los gobiernos, ha aumentado un 25% las adicciones en los niños y en los jóvenes. Y algunas de ellas, según los psicólogos, es por una pobreza emocional que están teniendo estas nuevas generaciones, los cuales los hace caer, abatirse por cuestiones emocionales. No saben reponerse, no saben cómo manejar esa situación, y los lleva y los orilla a tomar decisiones que vienen afectando su vida y su comportamiento y sus actividades en la sociedad y en la escuela. Es muy triste lo que se está viviendo hoy en día, y ese tipo de gente van a llegar a nuestra iglesia y vamos a tener que atenderlos. Es una situación, la pobreza, o mejor dicho, la inteligencia emocional, esa uno lo aprende con los padres, es en el hogar, donde los padres les enseñamos cómo manejar sus emociones, cómo no dejarse dominar. Pero viendo yo en las escrituras, hermanos, me encontré con liderazgos con una gran pobreza emocional, pero también liderazgos con una inteligencia emocional extraordinaria. Vamos a definir qué es pobreza emocional. Es la incapacidad de poder manejar una crisis, un sentimiento, una emoción. No tienen la capacidad. Y la inteligencia emocional es la capacidad no de reprimir la emoción, porque somos emocionales, no podemos evitar la emoción, pero sí hasta dónde va a controlarme esa emoción, hasta dónde yo le voy a permitir que esa emoción me domine y me controle. Lastimosamente también lo hemos visto por medio de las noticias, como ministerios han caído en un abatimiento espiritual por no tener inteligencia emocional. Pastores que se suicidan o que abandonan el ministerio, familias que se separan porque las emociones han controlado a tal grado que los ha llevado a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. En el versículo que leímos habla de emociones, habla de un corazón alegre, pero también habla de un dolor en el corazón,
un dolor en el corazón. Note cómo afecta lo espiritual. Dice que el dolor del corazón, el espíritu se abate. Es decir, se derriba, se derrumba, se deprime, cae espiritualmente. Cómo una emoción puede afectar la vida espiritual, inclusive de nuestra gente en las iglesias. Un dolor, una tristeza. ¿Por qué es provocado el dolor? Una pérdida de un ser querido, un divorcio, una pérdida de empresa, de trabajo, una separación. Trae un dolor al corazón y afecta la vida espiritual de nuestros creyentes. Hay que atenderla, porque ya no regresan. Ya no regresan a la iglesia, caen en depresión, no salen de la casa, no quieren saber nada, se olvidan de la familia. ¿Cuántos hemos atendido estos casos al grado de que se quieren morir? Están abatidos. ¿Por qué? Por un dolor, una pérdida, una tristeza que ha llegado y ha tocado su vida espiritual, y ya no pueden sobreponerse. Ahora necesitan la ayuda, y nosotros, hermanos, tenemos que dar el consejo para que ellos aprendan a ser inteligentes emocionalmente. La inteligencia emocional les va a ayudar a que una emoción no los controle al grado de que pierdan ese interés por las cosas del Señor. En las Escrituras vemos cómo el mismo Señor Jesucristo fue probado emocionalmente, su vida emocional. Él inclusive llegó a decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero Él venció esa tristeza. Es el más grande ejemplo de inteligencia espiritual. Pero en la Escritura también encontramos, tanto en el Antiguo Testamento, hombres que fueron inteligentes emocionalmente. Vemos el caso de Moisés, vemos el caso de David, extraordinario. Ahorita voy a tocar algunos ejemplos. En el Nuevo Testamento está el apóstol Pablo y está obviamente el Señor Jesucristo. Pero también hay gente, y lo vemos en algunos reyes y en algunos liderazgos, podemos llamar profetas también, como no tenían esa inteligencia emocional al grado que cayeron en un estado crítico emocionalmente. Por ejemplo, yo quiero mencionar algunos casos que se nos viene a la mente. Sabe que debemos de exteriorizar nuestras emociones, pero encaminarlas al consejo de Dios. Por ejemplo, Santiago nos dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, hay que exteriorizar esa emoción, hay que expresarla. Hay gente que no expresa emociones, sobre todo los hombres. Por lo regular son las mujeres las más expresivas emocionalmente, porque su mente está conectada con sus emociones, sus palabras están conectadas con sus emociones. Los hombres somos diferentes, muy diferentes en ese sentido. No somos fríos, simplemente tenemos una función de creación de parte del Señor muy diferente. Las mujeres corren ese riesgo de caer en una crisis emocional, pero también de salir fácilmente, porque saben exteriorizarlas con su hablar. Exterioriza. Entonces les ayuda mucho. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como hombres? Escucharlas. Hay que dejarlas, hermano. No hay que reprimirlas. Hay que dejarlas que exterioricen lo que sienten. Amén. Amén, hermano. La Biblia nos habla, por ejemplo, no voy a tocar citas bíblicas porque yo sé que ustedes las conocen. Ustedes saben la Biblia al revés y al derecho. Y yo sé que voy en los ejemplos que ponga, ustedes los van a entender muy claramente. Vemos el caso, hermanos, de Acab. Acab va y quiere comprar la viña de Nabot. Nabot le dice no. ¿Y qué hace el rey Acab? Dice que va, se encierra, se pone triste y se pone enojado. Dos emociones a la vez. Se encierra, no quiere comer, dice la Escritura. No quiere comer, no quiere hablar. Obviamente pues tenía ahí a su mujer, ¿verdad?, que le resolvía todos los problemas. Pero
tenía una pobreza emocional al grado que le afectó un no te la vendo. Le afectó tanto que dice, va el rey, hermano. ¿En manos de quién estaba Israel? En un rey con pobreza emocional, que uno lo hizo que se encerrara en su habitación, no quisiera comer, estaba triste y enojado. Terrible, terrible. Hoy en día se analiza, hermanos, los liderazgos a nivel gobierno, presidente, políticos, todo ese tipo de autoridades, y se han encontrado que hemos tenido presidentes con una pobreza emocional terrible. ¿Qué pueden provocar ellos? Guerras, conflictos. Se han mencionado el caso de Putin, se ha mencionado el caso de Donald Trump. Ellos en su emoción no hay tanta inteligencia, son dominados por una emoción. Y vemos el caso de este rey, que fue dominado por un no. A lo mejor en el palacio él podía tener todo lo que quisiera, pero el no le afectó de tal manera. Vemos también el caso de Saúl, el rey Saúl. ¿Cuál era su problema del rey Saúl? Bueno, ya conocemos la historia, pero también él tenía un problema, una estima. Cuando inicia, que es escogido, él se veía muy inferior a todos, pero el momento de que tomó el poder, ese corazón se elevó y no sabía controlar sus emociones, prefería la honra del pueblo. Surge David con el llamado, ¿y qué es lo que siente Saúl? El celo, ¿verdad? El celo, ¿por qué? Porque tenía un concepto diferente. La Biblia nos invita, hermanos, digo, hablando como pastores, a que no tengamos un concepto más alto del que debemos de tener, sino conforme a la fe que hemos recibido. Tampoco debemos de tenerlo bajo, pero tampoco tan alto. Entonces Saúl empezó a tener ese celo, vamos a decirle ministerial, ¿verdad? Porque veía cómo se movía el Espíritu de Dios en la vida de David, que empezó a perseguirlo. Eso no pasa entre nosotros, ¿verdad? Pero pasa en aquellos lugares donde carecen de inteligencia, como para estar pensando que el otro me puede quitar. Dios nos ha dado una gracia a cada uno diferente, hermano. A uno les da, dice la Biblia, más, y a otros según nuestras capacidades. Pero debemos de pensar con cordura y no tener celo de nadie. Si Dios le da tanto a él, gloria a Dios, según la capacidad de cada quien. El crecimiento lo da Dios, nosotros solamente somos colaboradores, sembramos y regamos la palabra de Dios y el crecimiento lo da el Señor. Así es que a Dios la gloria por cada ministerio que Él levanta. Pero no sentir celo, porque eso es no tener inteligencia, hermano. Se crean conflictos internos en la persona. Y el celo, como la tristeza, como el orgullo, son emociones que traen conflictos a todos aquellos que ejercen un liderazgo. La Biblia nos enseña y nos da bastante inteligencia. Mire, un versículo muy conocido. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, mira, sé inteligente, que el enojo no te dure hasta la noche. Ahí uno está adquiriendo sabiduría, inteligencia. Dice, no te entremetas en pleito ajeno, porque es como el que agarra al perro de las orejas. O sea, sé inteligente, no te metas con otros. La Biblia nos da mucha sabiduría para que nosotros tengamos inteligencia y cómo poder nosotros manejar nuestras emociones. Damos gracias a Dios por la palabra que nos da la inteligencia y por el Espíritu Santo que nos da el fruto y el dominio también. Pero aún así, hermanos, aún así corremos el riesgo de que una emoción gane y tome lugar en nuestra vida, al grado
que venga un abatimiento, una reacción de desaliento, de desmoronamiento, de desfallecimiento. Cuando la Biblia nos dice que debemos nosotros dar gracias a Dios en todo, que todas las cosas nos ayudan para bien y hay que gozarnos cuando nos encontremos en diversas pruebas. La Biblia dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua las rencillas. ¿Qué hizo Abraham con aquel conflicto que hubo de sus siervos con los siervos de Abraham? Abraham, mire, era una guerra campal la que se iba a desatar ahí, pero dice Abraham, le dice a Lot, ¿para qué pelear si somos hermanos? Somos hermanos, ¿para qué peleamos? Apaciguó la contienda y tomaron una decisión sabia, cada quien por su lado. Y vemos también, hermanos, el caso, mire, de Samuel. Tremendo Samuel. Ni una palabra que él dio cayó a tierra, toda se cumplió. Pero mire la situación. Cae Saúl, es desechado Saúl, entonces ya no se ve con Samuel. Y allá la escritura me dice, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1, que Samuel había tomado tanto afecto y cariño a Saúl que empieza él, cuando le da la noticia de parte del Señor que su reino ha sido rasgado, él empieza un tiempo de lloro. Y en el capítulo 16 dice, le dice Dios, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando, Samuel, por Saúl? ¿Hasta cuándo? O sea, le había afectado emocionalmente la caída de Saúl, que pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, y Samuel no dejaba de llorar por Saúl. Y Dios dijo: bueno, ¿hasta cuándo vas a parar ya? Es otra etapa, hermano. La vida del hombre en cuanto a emociones se traza, según los conocedores, en 4 etapas. La primera es la negación. Se negaba a aceptar la caída de Samuel. La negación, un hecho trágico, una pérdida de un ser querido. ¿Cuántos no hemos pasado por esa situación? Nos negamos a creer, nos negamos a aceptarlo. Entonces se quedó en esa etapa Samuel, al grado que no podía salir, hasta que interviene Dios. Oye, ¿hasta cuándo? Cuando muere Moisés, Dios les da un mes de luto y luego levántense, porque hay una tierra que conquistar. O sea, el luto sí se vive, Dios lo permite, que suframos la pérdida, el dolor, la tristeza, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vamos a estar sufriendo? Hay gente, hermanos, que está de luto desde hace 20 años. Sigue de luto. Se niega. La siguiente etapa es la aceptación. Aceptar el hecho, aceptar la voluntad de Dios. Tengo que aceptarla. Y luego la tercera etapa, asimilarlo, empezar a asimilarme el hecho. Y la cuarta etapa es la resiliencia, que es el acomodamiento, el adaptarme ahora a esta situación. Bueno, murió mi esposa, me negué, lo acepté, lo asimilé, pero ahora tengo que adaptarme. ¿Cómo me adapto? Perdí la empresa, perdí el negocio, perdí un brazo. Una persona perdió un brazo, un vecino mío perdió un brazo, trabaja en ferrocarril, y él se tuvo que adaptar. Ahora todo lo hace, obviamente. Tuvo que aprender a escribir con su mano izquierda, tuvo que aprender a firmar y empezó a adaptarse. La adaptación. Ahora adaptarse a la situación, ya no la puedes cambiar. Tienes que adaptarse ahora a esa situación que te vino. No la puedes cambiar, pero sí podemos adaptarnos. Hay que ser inteligentes, porque si no nos podemos quedar atrás
y podemos afectar no solamente la familia, sino aún la vida espiritual que nosotros tenemos y que se nos ha dado. En la escritura, hermanos, encontramos, ya mencioné a Acab, la mujer de Job, preciosa mujer de Job, ¿verdad? Tuvo hijas preciosas, pero mientras que Job tenía todo, vacas, ganado, camellos, siervos, sirvientas, qué vida tan maravillosa. Pero ya nada más Job pierde todo, está enfermo. ¿Y qué dice la mujer? Ya muérete, ¿verdad? ¿Por qué no te mueres de una vez? Pero ella no era cristiana, hermano. Bueno, Job le dice, oye, como una mujer fatua has hablado, porque yo sé que las mujeres cristianas es en la enfermedad y en la salud, en la escasez y en la abundancia. Oiga, no escuché nada. Y nosotros casamos, ¿verdad? Y les hacemos repetir esas palabras. Pero ¿cómo ella estaba bien la situación? Y ahora la situación le afectó a tal grado que dice, prefiero que te mueras ya. Es triste. La mujer de Lot, emocionalmente ligada a su alma a Sodoma y Gomorra, al grado de voltear y convertirse en una estatua de sal. Ya mencionamos el celo de Saúl, pero ahora quiero hablar, hermanos, de la inteligencia de este varón, el rey David. El rey David, hermanos, era un hombre que, bueno, Dios tuvo que moldear su corazón, porque así dice, busqué un hombre conforme a mi corazón. Cuando dice conforme es que lo voy a trabajar, lo voy a moldear para hacerlo a mi voluntad. Entonces David, hermanos, cuando él es perseguido por Saúl, tuvo varias oportunidades de matarlo, pero él se contuvo. Él se contuvo y él dijo, lejos está de mí que toque al ungido de Jehová. El asunto se lo dejamos a Dios. Entonces él dominó una emoción. Pero no solamente eso, la Biblia habla, hermanos, como David, allá en 2 de Samuel, David es maldecido por Simeí, hijo de Gerao, de la familia de Saúl, que lo juzga, lo critica, lo blasfema, diciendo que por causa que él, David, fue el que mató a la familia de Saúl, cosa que no fue cierto. Y entonces empieza a maldecir a David, y uno de los generales del rey David se levanta en defensa, dice, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y yo le quito la cabeza. El problema no era con él, era con David, número uno. Y luego David dice, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Control, inteligencia, no se dejó dominar. Lo están insultando, hermano. Pero mira Eliseo, ¿verdad? Sube, calvo, sube. Y se volteó y los maldijo. ¿Y qué le pasó a esos pobres muchachos? ¿Cómo las emociones pueden llegar a afectar la vida? La vida de uno y la vida de otros. Por eso, si adquirimos la inteligencia para tener control sobre nuestras emociones, y un hecho, hermanos, que es sorprendente, el que vivió el rey David en 2 de Samuel 12, 18, 20, y con esto yo quiero terminar. Dice, y al séptimo día murió el niño
y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá? Era el pensamiento de ellos. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Mire la historia. Un niño que había tenido en sus brazos, lo vio, lo conoció. Se pone gravemente enfermo, se tira al piso, 7 días, no come, no se baña. Está buscando la misericordia de Dios, pero no sucede. El niño muere. ¿Qué hace David ante una pérdida así de un ser querido? ¿Qué hace David? Mire, David se levanta, se baña, se lava, se cambia de ropa y ve y adora al Dios de los cielos. Ante pérdidas, mucha gente se aleja de la iglesia, se aleja de Dios, se aleja. David, con esa inteligencia, él entendía por qué fue y adoró a Dios. No entró al templo. ¿Por qué, Dios mío? No fue a quejarse, no fue a cuestionarlo. Si yo creo en tu poder, el hecho que tengamos fe no significa que Dios va a contestar todo lo que nosotros pedimos. Hay una voluntad en los cielos superior a la nuestra. Y David adoró porque aceptó la voluntad de su Dios. La aceptó. Y luego fue y comió a reponerse. Mire, en instantes David pasó de la negación, la aceptación, la asimilación y el adaptarse de nuevo para continuar con su ministerio. Sus siervos se quedaron sorprendidos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Si cuando el niño vivía no comías, no le hablabas a nadie, no querías ver a nadie. Estaba haciendo luto en vida. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Si dejo de comer, si dejo de bañarme, parafraseando, si dejo de dormir, si dejo de hacer tantas cosas, yo no voy a traer al niño a mí, yo voy a él. Yo voy a él. Aceptó, se recuperó de tal manera que David nos enseña a nosotros. No significa de reprimir las emociones, hay que sufrirlas, pero no que me controlen, no que me manejen, y enseñar así también a nuestros hijos y a los miembros de la iglesia, hermanos, porque cuánto daño hace cuando nosotros escogemos líderes a que atiendan a la congregación y no tienen la capacidad de dominio. Ellos nos corren a todos y hasta al pastor por sus emociones. Por eso hay que enseñarles. Adquiere inteligencia, adquiere sabiduría, adquiérela. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Tal vez algunos de nosotros también hemos sufrido pérdidas, golpes emocionales. Tal vez algunos vivimos hechos traumáticos que nos han afectado emocionalmente y que todavía sentimos que nos afectan, no lo hemos podido asimilar. Necesitamos acomodarnos con la inteligencia que Dios nos da.
El Salmo 43, verso 4 y 5, dijo David: entraré al altar de Dios, al altar de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y luego dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es en el altar de Dios, en el Dios de nuestra alegría, en el Dios que nos ministra, el Dios que nos consuela, el Dios que nos entiende, el Dios que nos comprende que nosotros somos sanados y que tenemos que llevar al altar a nuestro pueblo también para que sean sanados. Podemos hacer una oración, hermano. ¿Cómo está nuestra alma? Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, porque ministras nuestra vida, no solamente nuestro espíritu, sino también nuestra alma, y nos das el consejo y la sabiduría. Tal vez aquí, Señor, hay hijos tuyos, siervos tuyos, que han pasado por situaciones traumáticas, por pérdidas, Señor, que han afectado su salud, han afectado, Señor, el ministerio, han afectado su vida espiritual, Señor. Pero en el nombre poderoso de Jesús, tú que levantas al caído, tú que sostienes con tu mano derecha, Señor, a tus hijos, en el nombre de Jesús, tú que sanas los quebrantados de corazón. Oh maravilloso Dios, ministra nuestras vidas y ayúdanos, Señor, con esa consolación que recibimos, poder consolar también a tu pueblo, a quien tú nos has puesto como obispos, a esa iglesia, Señor, donde nos has plantado, Padre, la cual Cristo ganó con su propia sangre. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, y a ti siempre te daremos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dejo este lugar a quien corresponda. Damos gracias al pastor Sergio Cárdenas por esta palabra. Yo creo que como pastores somos probados, ¿verdad?, en nuestra emoción. Y muchas veces somos probados en lo mismo, no sé si ya lo hemos superado. Y curiosamente, en ese tiempo en el cual va a haber bendición, ¿verdad?, es cuando surgen, ¿verdad?, esas pruebas. Es importante autoanalizarnos qué áreas tenemos débiles y utilizar, ¿verdad?, de esa inteligencia emocional. No es que no la suframos, pero que no controle, ¿verdad?, nuestra vida. Sin duda alguna tenemos el objetivo principal, ¿verdad?, conforme al reino de Dios, y es el que hay que seguir y pues sujetar nuestra emoción a la mente de nuestro Dios, ¿verdad?, al propósito especial, a la tarea que nos fue encomendada.